bienes. El hombre primitivo, lo explico yo aquí, lo conoció cuando realizaba ese trueque. Posteriormente apareció la moneda. ¿Y qué hizo en la economía primitiva cuando empieza a surgir la moneda? Vino a reducir ostensiblemente la participación del contrato de permuta. Se redujo, mientras que cuando no existía la moneda, el trueque, el intercambio era un contrato frecuente. Basta con ver las sociedades primitivas en los mercados donde no existía la moneda y el intercambio era muy válido a través de esta figura de la permuta. Yo llegaba a comprar verduras. ¿Cómo podía pagarlo? Podía pagarlo a través de una gallina, de un cerdo, etcétera, o viceversa, tratando de establecer que los precios fueran análogos entre los bienes objeto de esa permuta, donde hubiera un equilibrio, porque si fuera desproporcionado, ya vamos a ver otra figura que vulgarmente se le denomina de una forma que se llama ribetes, un término vulgar, popular, pero ustedes no van a utilizar terminología popular, le van a denominar la permuta con sobreprecio. En las diapositivas que ustedes tienen en su poder y bajo estudio, aparece la figura del sobreprecio y la normativa correspondiente. En ese sentido, históricamente, ese tráfico se daban sobre distinto tipo de bienes, pero hoy vamos a ubicarnos ya en la concepción de lo que es permuta. Quienes tengan doctrina en la página 45, también les vuelvo a repetir, les va a servir muchísimo trabajar los casos prácticos y las preguntas que tanto he enumerado únicamente sobre los contratos que hemos trabajado. La promesa, la compraventa, la permuta, fundamentalmente. De momento, ya para el final, pues será todo. Cuando hablamos ya en el contexto actual de qué es la permuta, hacemos relación al intercambio de un bien por otro bien. Y ese efecto es un contrato traslativo porque las partes que están entrando a la permuta hay un traslado de bienes de una forma recíproca. En cuanto al contrato, ¿qué se impone? Una conducta, una prestación, una finalidad de cambio. Subrayemos finalidad, prestación, una conducta de cambio, una prestación de mutua transferencia de una cosa por otra. Importante. Luis Fer Parra, conectemos la cámara. Luis Fer Parra. Bueno, no está Luis Parra. Lisbeth Hill. Lisbeth Hill. Luis, sí lo estoy viendo. Puede conectar. Lisbeth después va a participar. Que Luis conecte su cámara y su micrófono. Bueno, no está Luis Fer Párrafa. Por favor, Lisbeth. Buenas tardes, doctor. Tu cámara, bienvenida. Gracias. Aquí necesitamos su análisis. Yo le voy a volver a leer y usted nos va a interpretar, nos va a razonar, nos va a explicar qué es la permuta. Una de sus características señala lo siguiente: es una prestación de mutua transferencia de una cosa por otra. La escuchamos. Bueno, en este contrato que estamos viendo, por lo que usted dijo, era un trueque, como se le llamaba. Un antes. consejo, poco a poco en nuestro discurso, quitémonos las muletas. Entonces usted se debe trabajar mentalmente en quitarse el que es muy frecuente en la mayoría de intervenciones. ¿Y sabe qué sucede, Lisbeth? Que uno no lo percibe, no lo siente. Pero entonces yo le estoy ya dando esa recomendación que le va a servir no para mi curso, para toda su vida, para su discurso de actividad profesional. Y usted no incurre en otra muleta, pero hay otra muleta frecuente, que dicen verdad. Otros va, y empiezan así, va, y entonces eso genera ansiedad cuando uno escucha. Eso es válido para los jugadores de fútbol. Ustedes escuchan, nuestros
Usted escuchaba una entrevista a un jugador de fútbol, el mismo discurso. Un saludo a la afición y haremos el mejor esfuerzo para la próxima. Va, agradezco. Y es el mismo contenido. Pero aquí no estamos formando como juristas. Y usted hace un buen análisis y el consejo es quítese el le. ¿Ok? Eso le va a servir para su vida. ¿No? Bueno, vamos de nuevo. Bueno, entonces la permuta, como usted lo había dicho, en tiempos pasados se le decía como trueque. Y en esta ocasión, pues estamos viendo, y por lo que yo entendí de lo que acaba de explicar, la permuta es cuando nosotros damos un bien a la persona y la persona nos da otro bien, Perfecto. ¿verdad? Entonces sería, Si por usted se ejemplo, escuchara ahorita con la versión antes, hay un gran cambio. Pero eso, ¿cómo se logra, Lisbeth? Participando, practicando. hablando. Los que se esconden y nunca participan, les conozco la voz, van a seguir persistiendo en esos errores y ese miedo escénico que no es para la profesión. La profesión no puede tolerar o no el miedo escénico por las razones que he venido dando. Entonces usted participa, da la cara, enfoca, qué bueno, pero el que se esconde, ¿cómo lo voy a corregir? Sí, Y no usted sé. ahorita ya superó una gran diferencia entre sus dos intervenciones. Perfecto, ahora sigamos estudiando la permuta. Lea el 1852, poniendo énfasis en las comas, en los puntos, sin cambiar los términos. Muy bien. Vamos a seguir dialogando con usted y usted está dando la clase a todos sus compañeros en este momento. La escuchamos. Muy bien. Artículo 1852 de la permuta. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa, en lo que fueren aplicables. Nítido. Hagamos el ejercicio, Lisbeth. Vamos a ir separando las premisas, que en este caso los puntos nos ayudan. Por eso es de que yo recomiendo siempre atención a las comas de los puntos. Nos ayudan a interpretar, separar premisas. ¿Y sabe por qué es tan importante, Lisbeth, en el tema de separar puntos y premisas? Porque me permite en este caso entender la norma en su verdadera esencia, significado y alcances. Y en cuando uno litiga, por ejemplo, le comento, hoy estoy trabajando en una casación, que es un recurso extraordinariamente técnico, y de una vez se lo digo, no se los van a enseñar en la carrera nunca. Van a terminar su carrera y se van a recordar de mí. Nunca vieron la casación. Sin embargo, en la práctica puede surgir un requerimiento de plantear la casación. Ahí se va a acordar cuando usted sea abogada, nunca le enseñaron la casación y en la práctica decir, ¿y eso qué es? Estoy redactando un recurso extraordinario de casación. Normalmente, mi recurso, imagínense, con eso le digo, tiene 92 páginas. Entonces, hay que desarrollar una tesis casacional. Y para interpretar las normas, hago este ejercicio. Explico al tribunal de casación cuál es el sentido y alcance de la norma. Pero para eso tengo que hacer ese desglose y explicarlo. Y todavía en esa tesis lo complemento con una interpretación jurisprudencial aplicable al caso. ¿Qué significa una línea jurisprudencial? La jurisprudencia son los fallos que cierran, los que emiten los tribunales de cierre. ¿Cuáles son los tribunales de cierre? En materia de justicia ordinaria, la Corte Suprema a través de las cámaras pertinentes. Y en materia constitucional, la Corte Constitucional sienta jurisprudencia en el marco de sus competencias. Cuando hay, si es en materia civil, la Cámara Civil debe dictar 3 fallos contestes, quiere decir en la misma línea, sin interrupción en un caso análogo. Eso se convierte en un precedente, una fuente del derecho y que el juzgador va a resolver con base a ese precedente. Pero para llegar a construir esa interpretación jurisprudencial, que es muchas veces la interpretación técnica y jurídica de una norma, su significado, el juez nos dice cuál es su alcance, necesitamos hacer el ejercicio que con ustedes yo les exijo.
A eso es lo importante. Yo no puedo explicar de corrido la norma o leerlo de corrido. No, cada uno tiene una premisa sin perjuicio que eso más adelante se va a señalar. Pues eso, la pregunta que hace Gabriel no se discute en clase. Ese es un tema, es un contrato de servicios profesionales con el cliente. Eso no lo tengo por qué discutir aquí. Hay un tema que se llama en código ética, un tema de principio ético de reserva, ¿verdad? Reserva el cliente también, esa es parte. Ustedes van a celebrar un contrato profesional con su cliente. Por ejemplo, también, si ustedes como notarios el día de mañana van a autorizar un testamento, no lo pueden estar divulgando el contenido antes de que fallezca el causante. ¿Por qué, Lisbeth? Es un tema de sentido común, eso que acabo de decir. ¿Por qué? Porque es entre abogado y No, la abogado no. No puede confundir usted abogado, notario y licenciado. Son 3 títulos diferentes. Por eso cuando ustedes me dicen licenciado, yo no puedo responderles, ¿verdad? Pero licenciados somos todos, pues, desde el momento que tienen una licencia para conducir motocicleta o bien vehículo, y eso no cuesta, pues, o sea que licenciados somos todos. ¿Ya se había puesto a pensar en eso, Lisbeth? Sí, sí, usted dio el ejemplo de la licencia de Se me había conducir. olvidado. Sí, todos. Sí, No, es ok, el notario. el Le voy a notario. decir, el abogado es el Notario, que auxilia y dirige a una de las partes en un proceso de cualquier naturaleza. Es litigar ante un órgano jurisdiccional. El notario es el curso que ustedes van a tener, varios cursos donde van a autorizar actos jurídicos, que hacer constar hechos jurídicos. En un testamento, si interviene el notario, es el notario, no está actuando en calidad de abogado. ¿Y por qué le digo eso, Lisbeth? Porque mezclamos, la mayoría mezclamos, juntamos lo de licenciado, lo de abogado. No, son títulos y profesiones diferentes. Bueno, sí, gracias. la escucho, pues el notario Bueno, que en autorizó un la, testamento, ¿por qué no lo puede estar divulgando si no ha muerto el causante o el testador? ¿Por qué? porque no ha muerto, entonces no se puede hacer, No, no se pero puede. esa no es la situación. La explicación es lógica, es de sentido común, Lisbeth. Y usted es inteligente, me lo va a decir. No hay un artículo que se lo va a decir tampoco, no. Ahí yo lo estoy haciendo pensar. Y le estoy haciendo pensar porque sé que usted va a responder bien. Usted como notaria, ¿por qué no puede andar divulgando del contenido del testamento mientras esté? Ya le está ayudando a Luz Ramírez, por ahí va, pero va, claro, que es una obligación ética. Sí, conservarla, ética, sí, es un deber profesional el notario, pero mi pregunta es, ¿por qué? Sí, es secreto, Alan, de acuerdo, sí, es Porque un secreto, es un sí, acuerdo sí, entre el es correcto, notario pero ¿por y qué? Es correcto lo que dicen sus compañeros. porque es un No, acuerdo no es que tiene, documento público, el testamento es un documento público, se refacciona en escritura pública, pero ¿por qué? Es un tema de sentido común, sí es una obligación, sí es un secreto. porque es un acuerdo que tiene el notario con el, No, no. Alan lo explicó en término casi popular, como me lo explicaría a mí el chiclero. Pero aquí, sí, pero tiene la idea, Alan. Alan tiene la idea. Le explicó como el chiclero, pero yo necesito en términos jurídicos. Porque el testamento tiene efecto cuando muere. Sí, es correcto, Maite, pero no hemos llegado al punto medular. Bueno, como no tenemos tiempo, lo voy a explicar. No, no es que se respete la palabra, eso se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque el testamento surte efectos cuando fallece el causante. Se tiene que mantener con reserva. Prueba de ello es que cuando se autoriza el instrumento público de testamento, el notario remite al archivo de protocolos una plica donde va inserto el testamento, ni siquiera el registro se va a enterar del contenido. ¿Y cuál es la razón? Si no ha muerto, se imagina el conflicto que generaría entre los herederos. O, por ejemplo, no dejó a ningún hijo ni a la esposa y dejó a la novia de heredera, que la ley se lo permite, porque sus hijos son mayores de edad y no tiene limitación del derecho a alimentos. Se imagina el conflicto que generaría. Él está en libertad de decir a quién quiere dar.
Si ha tenido una mala esposa y malos hijos, puede heredar a quien él estime pertinente. Pero si todos entraran en vida, ya se imaginan ustedes la conflictividad, porque nadie va a estar de acuerdo en la forma que él distribuye, a pesar que está en su libre disposición. Entonces no hay que promover un conflicto. ¿Qué dice Alan? No, eso es lo de menos. Es capaz que hasta podían promover la muerte. Entonces, se dan cuenta todo, y aquí se le va a deducir responsabilidades al notario que lo divulgue. Esa es otra situación. No es discrecional su cumplimiento. Yo no sé por qué salimos hablando de eso, Lisbeth. Que es importante. Es importante, pero vamos a la norma. Muy bien. Bueno, en el primer punto nos indica la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de la otra. Lo que veníamos hablando. Ahí está el punto. Muy bien. Ahí se paró muy bien porque ahí llega la primer premisa. Sigamos. Sí. Entonces, en esta ocasión yo quisiera dar un ejemplo y usted me corregirá si yo estoy bien en lo que entendí en este primer punto. Por ejemplo, estamos hablando de que yo tengo un carro, ese va a ser mi bien, y la otra persona tiene una motocicleta. Yo quisiera cambiar mi carro por una motocicleta porque ahorita por la gasolina que está muy cara y por el tráfico se me hace mejor la motocicleta. Entonces vengo yo y le ofrezco. Perfecto, usted quiere poner en riesgo su vida y la otra persona quiere poner seguridad en su vida, y a usted le gusta la adrenalina, le gusta echarle cuerpo a los trailers. Sí. Uy, no, yo no la quiero ver conduciendo yo cerca de mí en motocicleta. Por ahí miren, me lo voy a topar. Cuando, aquí no me voy a salir del tema, los retrovisores, miren, no tengo ningún prejuicio, pero yo les voy a decir hechos reales que uno observa. Hay un resentimiento donde pasan pateando los retrovisores. 2, y aquí hay muchos compañeros que manejan moto, crean una su línea invisible, una solidaridad mal enfocada, porque hay motoristas que provocan daños para generar una extorsión, te atropellan y ni siquiera está herido y está el grupo como hormigas, una solidaridad. Y lo más importante, no cuidan su vida. Como todo se tiene que probar, ahí está, se paran en semáforo en rojo, etcétera. Y como uno toda afirmación la tiene que probar, ¿verdad, Elizabeth? Ahí están los videos, están todas las cámaras de esas imprudencias que generan. Entonces, a mí me lo han hecho 2 veces. Todo lo que dije es probado. Y la imprudencia, terminan muertos y heridos que se van a meter debajo de los trailers. Yo no entiendo en su cerebro cómo quieren echarle cuerpo a el retrovisor. Eso lo hacen todos los días, Maite. Pasan pateando el retrovisor. A mí no me ha llegado la mala suerte por la altura del retrovisor, entonces la tienen muy difícil. Ni aunque fueran karatecas podrían llegar por la altura del retrovisor. Pero vamos a probar otro elemento. Me explicaba un médico, los hospitales, el IX, en sus salas de traumatología y en otras áreas, la mayoría que están recuperándose son motoristas. No, digamos, el análisis de las muertes diarias por motoristas. Así que me sorprende que Lisbeth quiera cambiar un vehículo para poner en un riesgo altísimo su vida, su integridad. Me sorprende, pero como dice que le gusta la adrenalina, entonces la respeto. Bueno, sigamos con el ejemplo. Y asumo que la moto no va a ser una motilla que no tenga el valor del vehículo, va a ser una BMW, una Ducati, una moto, y el vehículo va a ser un modelo 80, por ejemplo. Pues, sí, grande. Es más, puede ser que hasta la moto tenga más valor en esas condiciones que el vehículo y tenga que pagar un sobreprecio. Pero así que olvídense los comentarios que solo si conduce, cuidado, precaución, su vida vale muchísimo. Gracias. Bueno, entonces en esta ocasión la permuta va a ser que yo le vendo a la persona, le voy a vender mi carro y yo quiero de cambio que él me dé su motocicleta,
¿verdad? Si es en el mismo valor. Entonces ahí se estaría hablando sobre la permuta, que estamos haciendo un cambio de propiedades. El carro con la Perfecto. moto. Y en este caso se hace necesario el contrato por escrito, porque usted, libre del ejemplo que me puso, eso implica el traslado de dominio. Sí, Entonces, correcto. usted sabe que la tarjeta de circulación y demás documentos, hay un traslado de dominio y debe ver por certeza jurídica el contrato de permuta que es soporte, porque usted, si va a adquirir la moto o viceversa el vehículo, van a necesitar hacer el trámite posterior. Hoy es muy fácil, hablando del notariado, un notariado con una firma electrónica registrado en la SAT para un procedimiento de las partes muy sencillo. Antes no les quiero explicar lo burocrático que era ese procedimiento. Ay, sí, horror. Entonces, hoy es muy sencillo, no es barato, pero es un notario que está registrado y es un proceso con una firma electrónica. Entonces, las partes hay certeza. Lo que no se resuelve ahí es el tema del saneamiento, porque la compraventa se asume que se está realizando libre saneamiento. Entonces, en esa permuta, y como recuérdense que ahorita voy a explicar, Lisbeth, otro aspecto, en esa permuta también prevalece esa obligación del saneamiento. Muy bien. Sigamos. Dice entonces en lo que sigue, dice, cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio. Yo soy vendedora de mi carro y a la misma vez estoy comprando, entonces yo me hago compradora de la nueva motocicleta. Entonces ahí ¿Por qué estamos, decimos que es inalagmático en ese sentido, Lisbeth? ¿Por qué porque decimos estamos que haciendo un cambio sí, y en que un viene. momento usted es acreedora y en otro Sí, momento yo es estoy deudora? Hay acreedora y yo estoy haciendo, obligaciones exacto, recíprocas. sí. Bueno, Continuemos. entonces dice, ya bueno, no de último, dice, y cada una de las cosas es precio de la otra, como usted lo estaba diciendo y como también se ponía de ejemplo, mi carro tiene que valer lo mismo que vale la moto, porque si no ahí se tendría que dar Pero el si no cambio. tuviera un mismo valor y un acuerdo, vamos a ver Se más les, adelante la permuta ok, con sobreprecio, lo que se llama vulgarmente, que no lo van a decir ustedes en el examen, para que lo entendamos, el ribete, pero no es el término técnico. muy bien. Dice entonces, este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa en lo que fueren aplicables. Entonces aquí sabemos que se tiene que hablar sobre el contrato, ¿verdad? Como usted decía, tiene que ser firmado, tenemos que estar ambas partes de acuerdo y se decía que el saneamiento, porque yo tengo que decirle a la otra persona qué condición está mi carro y ella decirme en qué Pero situación o en qué... le pido que vuelva a leer, porque no, esa parte Ok, que leyó esa premisa no se refiere a eso. ok, perdón. Su sentido es otro. Entonces volvamos a leer solo Bien, la última premisa y le pone es, atención. muy bien. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compra-venta en lo que fueren aplicables. ¿Qué significa eso? Um, Ya no es regresar a lo que explicó antes, no solo esa línea. Eso tiene que ver en cuanto al aspecto normativo que regula la permuta. Se lo pregunto de otra forma. ¿Cuáles son las normas que regulan la permuta? Normas del Código Civil. Ronald pregunta si inmueble que sea en la escritura pública, por supuesto, porque eso va a acceder al registro de la propiedad, es un contrato solemne y formal. Entonces, Lisbeth, ¿qué significa esa premisa última? Uy, La pregunta que le voy a hacer, si usted me da la respuesta, ahí está la explicación. ¿Cuál es el conjunto de normas, de preceptos o artículos del Código Civil que regulan la permuta? ¿La compraventa? No, ahí no dice la compraventa. La compraventa no va a regir, no. Distinto es lo que voy a explicar. Ah, el contrato. No, El escuche, contrato se escuche. rige. No. Si la pregunta fuera, ¿cuáles son las normas que rigen la permuta? La respuesta es la siguiente. La permuta la rigen las normas especiales que yo les presenté en las diapositivas, como normas específicas. Pero
La regla general de la permuta es el conjunto de artículos que yo les expliqué de la compraventa. Expresado de otra forma, subsidiariamente, accesoriamente, aparte de las normas especiales, lo que no regule se aplica subsidiariamente las normas de la compraventa. Es decir, la permuta está regulada por el articulado de la compraventa, salvo aquellas disposiciones que sean contrarias, que tengan una normativa expresa. ¿A partir de qué artículo? A partir del 1852. ¿Le quedó claro, Lisbeth? Sí, doctor. Por eso es que la norma, la vuelvo a leer, este contrato se rige por los mismos principios. ¿Y cuáles son los principios? ¿Dónde están? En la regulación de la compraventa, en lo que fueren aplicables. ¿Cuáles no son aplicables? Las normas específicas, concretas, puntuales de la permuta. Porque al final es un contrato traslativo de dominio como la compraventa y presenta en su diferencia que el precio de la cosa se refleja a través de ese intercambio de un bien por otra cosa. Gracias por su participación, Lisbeth. La permuta, en ese sentido que estamos hablando normativa, se regula del artículo 1852 al 1854. Y esto nos obliga a volver a leer las normas que explicamos cuando estudiamos la compraventa por la aplicación de esos principios, de esas categorías y esas normas. A continuación voy a explicar las características del contrato de permuta después de haber interpretado el 1852, su definición. Vamos a estas características. Primero, la permuta es un contrato de naturaleza consensual. Pamela Sapón, ¿puede conectar su cámara? Pamela Sapón va a explicar esta característica que se denomina, sí, estoy licenciada. la permuta Perdón, es doctor. un contrato de naturaleza consensual. Estamos en la primera característica. Así Ok. vamos a hacer el ejercicio con los demás. La escuchamos. Bueno, la permuta es un contrato de naturaleza consensual. No es un contrato real, como se entendió en Roma. No se requiere, pues, para su perfección la entrega de cosas permutadas o al menos una de ellas. Este contrato se entiende celebrado desde el momento en que las partes se han obligado a transmitirse las respectivas cosas, objeto del contrato. Es, pues, un contrato que, como tal, se perfecciona por el mero y simple consentimiento. Formado el contrato queda perfecto y de bien obligatorio para las partes. En algún caso, sin resultar desvirtuada su naturaleza consensual, puede ser precisa la observancia de cierta forma. Por ejemplo, permuta de bienes inmuebles. Esas últimas 3 líneas que leyó, quiero que me las explique desde su perspectiva, porque ese autor que usted está leyendo ahí a veces explica o escribe un poco alambricado. Ok. ¿Comparte usted eso que acabo de decir del autor? Sí. Bueno, vamos a esas 3 líneas, entonces por eso la vamos a explicar, Pamela, en sus propias palabras. ¿Qué quise decir yo en esas últimas 3 líneas? Ok, dice que en algún caso, sin resultar desvirtuada su naturaleza consensual. Alto, ahí paremos ahí. Okay. ¿Qué significa eso? Para irlo explicando por partes. Ok. ¿Desvirtuada estará muy complicado el término o no? Bueno, más o menos. Quiere decir, sin pretender desnaturalizar, atentar, lesionar la naturaleza consensual. En otras palabras, sin dejar de ser consensual en la mayoría de casos. Pero, ahí viene el ojo, atención, eso consensual sí es válido, pero insuficiente. ¿En qué casos y por qué? Son 3 líneas tan pequeñas, pero de un gran contenido. Sí. ¿Por qué es insuficiente lo consensual en esa premisa? Es decir, sí tenemos que completar lo consensual. Eso va relacionado con el 1251 del Código Civil cuando hablamos de los elementos del contrato, el consentimiento. Y yo señalé, y la forma
en aquellos contratos puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no basta lo consensual en la permuta de bienes inmuebles? Su compañero lo acaba de escribir hace 5 minutos. Sí, por lo mismo que se tienen que registrar. Sí, entonces no puede ser celebrado en un verbal ni un documento Ajá, privado. no, Tiene que ser en ser escritura escrito. pública y no solo la escritura, cumpliendo con una serie de requisitos, cumpliendo con los tributos, porque para que se dé el intercambio del bien, Luis a Carlos y Carlos a Luis, tiene que acceder al registro de la propiedad. A eso se refiere esas 3 líneas. Entonces sí tenemos que tener mucha atención y detenimiento cuando leemos. Exacto. Gracias, Pamela. Es un contrato sinalagmático. Natalia Guerra. Se va a tener que cambiar ese segundo apellido, que no es muy atractivo. De Guerra. Natalia. Ya se cambió el apellido. Ahí habíamos hablado la vez pasada de ese tema. ¿Va? Es jurisdicción voluntaria con notario. ¿Sabía usted que es en jurisdicción voluntaria? Ah, sí, nos lo enseñaron en el primer semestre. Bueno. ¿Y usted es así, Guerra, como hace alusión a su apellido o no? Ah, pues trato, pero es un apellido muy grande. Bueno, necesito que me explique, es un contrato sinalagmático la permuta. ¿Por qué es sinalagmático? Si quiere leer, pero lo que necesito que después que lea es que razonemos, argumentemos con sus propias palabras. Si quiere leer, perfecto. Pues yo estuve leyendo el día de ayer y siento que es sinalagmático. Qué bien, la felicito. Usted estudia antes de la clase. Pues procura, licenciado. Eso le va a ir muy bien en el examen entonces, porque cuando yo explico ya le suena más fácil. Sí, pues decía que es sinalagmático porque genera obligaciones recíprocas para ambas partes. Muy bien, explíqueme cómo funciona eso en la permuta. ¿Es correcto su explicación? Claro que son recíprocas, es sinalagmática, pero póngame ejemplos en la permuta de ese sinalagma genético funcional, de esas obligaciones recíprocas de las partes. Usted y yo vamos a hacer una permuta de un bloc de libros. Yo le voy a proporcionar libros de mercantil, constitucional y civil y usted de derecho penal. Entonces vamos a realizar ese contrato de permuta. ¿Por qué son obligaciones recíprocas? Porque ambos tienen que cambiar el bien. La obligación de entregar, de transferir la propiedad, ambos. ¿Por qué es sinalagmático? Porque la permuta es que usted va a ser acreedora y va a ser deudora al mismo tiempo, de tal suerte que convergen esas obligaciones recíprocas. Y no solo el tema de la entrega a cada uno para la transferencia del bien, el cumplimiento del saneamiento. Imagínense que yo le voy a dar todos los libros deshojados, rotos, y usted no tiene conocimiento, y usted me los entrega casi nuevos. Hay un saneamiento que yo le tengo que advertir. Si usted quiere celebrar esos términos, perfecto, pero tengo que advertir ese saneamiento para evitar un vicio oculto. Sigamos, ya que está conectada, sigamos con otras características. Es un contrato de intercambio de cosas. ¿Por qué? Porque si no se da el intercambio de estas cosas, no existiría la permuta como tal. Claro, no había traslado recíproco de propiedad. Es oneroso. ¿Por qué? Porque tiene una valoración monetaria o que cada bien que se va a intercambiar tiene un precio. Por supuesto. La siguiente característica, el objeto de la permuta pueden ser solamente los bienes. ¿Qué es cuando hablamos de que solo los bienes pueden ser objeto de permuta? ¿Qué estamos excluyendo? O mi pregunta... El dinero es el que se excluye, doctor. No sé si puede leer el primer párrafo, ahí está la respuesta. Se puede disponer de la propiedad o demás derechos sobre bienes, también se puede permutar derechos de crédito. Entonces no es como usted afirma. No es permuta, ahí sigue. Ahorita. Adán ya lo dijo, Franco también. Primer párrafo.
No es permuta, ¿qué permuta dice? el intercambio de servicios o bienes por servicios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál va a ser el objeto de la permuta? Los bienes, Solo bienes, Ujú. materiales o inmateriales. Inmaterial, propiedad industrial, propiedad intelectual. Pero los servicios los estamos excluyendo del contrato de permuta. Sigamos, Natalia, porque ya la miro muy motivada, entonces mejor terminemos las características con usted. Es un contrato traslativo de dominio. ¿Por qué? Ahorita voy. Es traslativo de dominio. Porque se necesita la entrega de la cosa para que se perfeccione. No. Traslado de dominio es porque ambas partes van a efectuar la transferencia. Va a haber un traslado del titular de la propiedad al otro. A eso se refiere. Exacto, que supone la transmisión de la propiedad de los permutados. Así es. Lo que usted se llama la datio rei, la entrega del derecho real. Aquí no, aquí es el traslado. Es un contrato típico y autónomo. ¿Qué significa eso de típico y autónomo? Puede leer. La permuta no se trata de una especie de compraventa, sino de un contrato separado en latín, dice el doctor, que no. Quiere decir que es típico porque está regulado en el Código Civil a partir del 854 y además Ronald Pineda lo explica bien y es independiente del contrato análogo que es la compraventa, tiene su propia normativa. Por eso es típico y autónomo. Gracias por participar, Natalia. Vamos con Ronald Pineda, que ha hecho buenos comentarios. Ronald Pineda, que nos explique la permuta con sobreprecio. Ronald, que no le funciona la cámara, pero sí tiene que tener cámara, Ronald, para el examen. Va a ser fundamental, entonces lo voy a explicar. Y Ronald sí hace buenos razonamientos, escribe puntual, nos hubiera gustado escuchar, pero sí le recuerdo que para su evaluación necesita conectar su cámara. Voy a explicar la permuta con sobreprecio. Los ejemplos que hemos venido desarrollando de la permuta son cuando hay un equilibrio en cuanto a la justipreciación de los bienes objeto de la permuta, pero puede darse un desequilibrio, un valor mayor de un bien sobre otro, y en la práctica comercial, en el tráfico jurídico, nuestro Código Civil nos brinda una solución. Es la figura que se denomina permuta con sobreprecio. ¿Qué deben hacer ustedes al margen? En sus diapositivas que les presenté, anoté el 1853. ¿Qué deben hacer al margen de 1853? Anoten una referencia y escriban permuta con sobreprecio. La norma dispone lo siguiente: si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será de permuta, siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. Los ejemplos nos ayudan muchísimo a entender una norma, un contrato, una figura. Precisamente por eso es de que cité un ejemplo que aparece antes de la norma y le voy a dar lectura al ejemplo que escribí. La permuta con sobreprecio, uno de los acreedores, recordemos que es sinalagmático, además de entregar el bien, se compromete a entregar también una cantidad de dinero. En el ejemplo que pusimos, yo me obligo a entregar el vehículo, pero la moto tiene más valor, también me obligo a entregar una cantidad de dinero, no así la otra parte permutante. Y en ese caso, ¿qué sucede? Yo voy a dar un sobreprecio que no llegue a la mitad del precio. Ejemplo, si la moto está valorada en 100,000 quetzales, la cantidad en dinero que voy a aportar
adicionalmente a la entrega de mi vehículo no debe sobrepasar los 50,000 quetzales, que es la mitad del precio. De lo contrario, se desnaturaliza la permuta. Quiero preguntar si quedó claro el ejemplo o necesitan que lo amplíe. La primera que hablamos fue una permuta simple. Perdón. Cambio de bien Buenas. por cambio de bien. Pero en este ejemplo que puse, no, porque hay un sobreprecio. La moto tiene 100,000 quetzales, un valor justipreciado mayor que el vehículo. Entonces, el propietario del vehículo, el permutante, va a pagar, por ejemplo, 40,000 quetzales adicionales a la entrega del bien. ¿Por qué? Porque la norma establece que no puede llegar a la mitad del precio de conformidad con el 1853. Gabriel, lo escucho. Buenas tardes, doctor. Si la cuestión, digamos, o si el bien que yo quiero adquirir, digamos que si usted tiene un lote y yo no le llego en el precio en dinero, digamos, usted quiere 50,000, pero yo tengo solo 40,000 y le valoro una moto en 10,000, ¿ese sigue siendo un contrato de permuta o ahí cambió la naturaleza? Ahí nos cambió la naturaleza, porque lo que está cambiando es una verdadera compraventa. Lo que me está cambiando ahí es la forma del pago. La forma del pago, acordamos esa forma del pago, pero el sentido estricto no es una genuina. Usted quiere comprar el inmueble y yo se lo vendo en 100,000 y usted me va a pagar 90,000 en efectivo y el resto en una justipreciación, pero no hay un verdadero sistema de permuta, pero sí hay un modelo de compraventa con una forma especial de pago en efectivo y en especie. Perfecto. Buena pregunta. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Siempre la permuta debe ser estimada, asignándole un valor en dinero a cada uno de los bienes permutados. Repito, siempre la permuta debe ser estimada, asignándole un valor a cada uno de los bienes permutados. También pueden sugerir la lectura de la exposición de motivos del Código Civil. Le voy a dar lectura en cuanto a la permuta para que nos quede claridad total en cuanto a este contrato. ¿Qué dice la exposición de motivos? Este contrato se rige por los mismos preceptos de la compraventa, puesto que únicamente se diferencia en que la cosa objeto del mismo se cambia por otra cosa en vez de dinero, pero como puede pagarse parte en efectivo y parte en otros bienes, se declara que habrá permuta si la porción estimulada en moneda no llega a la mitad del precio. Aquí el legislador nos está dando los lineamientos para diferenciar cuándo hay compraventa y cuándo hay permuta. Y la regla, el criterio diferenciador, lo vuelvo a repetir, habrá permuta si la porción estipulada en moneda no llega a la mitad del precio. Por eso es indispensable la ponderación y la estimación del valor de la permuta y asignarle ese precio a cada bien, porque si no hacemos esa estimación, no vamos a estar en capacidad de determinar cuál es esa famosa mitad de la porción que no llega a la mitad del precio. Y si ven, esta exposición de motivos refuerza lo regulado en el Código Civil. Es decir, es una regulación del Código Civil muy pobre porque 2 preceptos no son suficientes y por eso nos obliga que en caso de las figuras y supuestos no regulados en la permuta nos remitamos a la compraventa sin llegar a equiparar su definición y características, porque son 2 contratos diferentes. La única similitud que tienen es que son consensuales y ambos implican un contrato traslativo de dominio. Respecto a la evicción de la permuta, el 1854 establece: el permutante que sufra evicción de la cosa que recibió o que la devuelva en razón de sus vicios, ahí ya viene a establecer el tema. Si hay vicios en la cosa permutada, ¿qué acción le asiste al permutante destinatario de ese bien? Puede reclamar a su elección, es decir, tiene una alternativa, unas posibilidades que ejercer. Por un lado,
la restitución de la cosa que dio. Es decir, la restitución quiere decir una resolución de este contrato de permuta y por consiguiente el efecto jurídico es que las cosas vuelven al estado anterior. Hay un efecto recuperatorio, hay una restitución del bien entregado y por eso es que tiene un efecto retroactivo, ex tunc en latín. Si el bien se encuentra aún en poder del otro permutante, un requisito básico. Esa es la primera facultad, ejercer la solicitud de restitución a través de la resolución. O bien la otra alternativa, es decir, no pueden ser coadyuvantes, son excluyentes, una u otra acción. El valor de la cosa que se le hubiera dado en el cambio, más los daños y perjuicios, es decir, a mí ya no me interesa recuperar el bien, lo que me interesa es que a través de esa demanda de resolución se fije el valor, como ya está estimado en el contrato de permuta, el precio que se me pague ese bien. Obviamente ya no voy a recuperar el bien, lo que mi pretensión procesal consiste en que se me pague el precio con la diferencia de reclamar una indemnización, y esa indemnización tiene dos categorías, lo que son daños y lo que son perjuicios. En ese sentido, o nos elegimos por la opción A o por la opción B, pero no en el caso de los vicios que pueda presentar los bienes objeto de la permuta. Abro espacio para preguntas o comentarios. Doctor, buenas tardes. Bienvenido. Es una pregunta, doctor, referente a lo explicado en la permuta. ¿Puede conectar su cámara? Claro. La permuta entonces recae más sobre los objetos, doctor. Sí, va a recaer sobre el objeto, el contrato. ¿De qué? Okay. ¿Cuál puede ser? Pues cualquier tipo de bienes, no servicios, sean bienes materiales o inmateriales. Inmateriales son derechos de autor, propiedad intelectual, propiedad industrial. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Ya explicamos abundantemente todas las instrucciones, recomendaciones sobre el examen parcial. Buenas tardes, doctor. Néstor, ¿ya estudiaste lo suficiente para el parcial o te hace falta pues, una parte? La permuta. Excelente. Quiere decir que estás bien en todo. Entonces vamos a hacer una prueba. Explícame no, te voy a responder tu pregunta con mucho gusto. Ajá. Pero antes voy a verificar lo que acabas de afirmar para ver si es cierto. Explícame qué consiste la compraventa ad gustum, al gusto. Puedes auxiliarte en tu código. Puedes buscar ahí. Compraventa al gusto. Puedes auxiliarte de tus mapas conceptuales, de tus resúmenes, de tu código. ¿Te acordás que en el examen de todas las modalidades de compraventa mínimo va a venir una pregunta? ¿Cuál de todas? No lo sé. Vamos a ver. Creo que no he pulido las modalidades. Te está ayudando ahí Martina, mira. Te tiene aprecio Martina, te está ayudando. El problema es que a la hora del examen va a estar muy ocupada Martina. Va a estar preocupado por ella. No te va a estar remitiendo a vos las respuestas. Las cosas que se acostumbra comprar al gusto o que las partes convienen sujetar a prueba antes de comprarlas, no se consideran vendidas hasta que el comprador quede satisfecho. Entonces la característica de esa compraventa es que hay una condición suspensiva, una condición que se verifique el supuesto para realizar una posible, escuchar la palabra, posible, a diferencia de lo que pasa en la promesa. En la promesa sí hay una obligación y si incumplimos me van a mandar por una obligación de escriturar. Aquí no, aquí hay una condición suspensiva. Si se cumple A, va a haber este resultado. Si no se cumple, a esa va la característica y la diferencia, por ejemplo, con una promesa de compraventa. Bueno, te escucho tu pregunta. Ajá. Es que estaba estudiando las características que usted tiene de las que nos habló en clase de la compraventa. Sí. Y como la permuta se rige por esos preceptos de la compraventa,
Fíjese que yo estaba leyendo en unos libros que como que hay dos términos a la hora de caracterizar la compraventa. En su característica usted dice que es un contrato formal y solemne. No siempre, no siempre. No, yo no dije no eso. Siempre. No, por ejemplo, hasta el ejemplo que les puse en clase es, vas a un supermercado, es un contrato con características mercantiles y es compraventa. En ese contrato verbal, pagas el producto y precio, y ahí no se celebró ni escritura pública ni documento privado. Y así hay cantidad de compraventas que son, por la celeridad del derecho mercantil, son verbales. Yo lo que dije es que las compraventas solemnes y formales sí deben realizarse en instrumento público. Entonces, porque acceden al registro de la propiedad, pero esa es una excepción a la regla general. La regla general es de que la compraventa no es solemne y formal, pero ¿de qué va a depender? Del objeto, del bien objeto de la compraventa. Es que como yo no tengo su libro, pero al parecer entonces sí a eso me refiero. Estar, porque en el concepto que dice que no es formal, porque aún en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública exigida es un requisito de la transferencia del dominio, pero no del contrato en sí, dice la definición, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado. No, eso no es tenés que tener cuidado con lo que estás leyendo, Néstor, porque te puedes desorientar. Eso no es así en nuestro ordenamiento. No, totalmente equivocado lo que leíste. No. Es decir, el contrato va inmerso en la escritura pública. Sí. Y el contrato de compraventa de inmuebles no lo puedes celebrar en documento privado. Lo tenés que celebrar en un documento notarial pública, que se llama escritura pública. Solo la puede autorizar un notario. Y cumpliendo con los lineamientos que establece el artículo 29 del Código Notariado, los requisitos más la naturaleza del contrato de compraventa, cumplir también con una obligación tributaria. Esto se llama pagar impuestos previo a formar este expediente e ingresarlo al registro. Pero no puedes tener una escritura y un documento privado separado del contrato. El contrato está inmerso en un documento notarial que se llama instrumento público. Entonces, si celebras una compraventa de inmuebles en documento privado, no, es un documento nulo de pleno derecho. Ni hay traslado de dominio y no se cumplió con un elemento esencial del contrato que exige el 1251, que es la forma. Entonces, la forma no es en todos los contratos de compraventa, pero en los que acceden a determinados registros, sí, porque solo van a admitirte que remitas testimonio, es lo que se llama a la copia de una escritura matriz, que ustedes van a estudiar en derecho notarial, pero sí tienes que tener cuidado, no es de que haya un documento privado aparte de la escritura pública, el contrato va inmerso en un instrumento público cumpliendo formalidades solemnes, contenido, documento público, es un documento funcionario público, y si te acordás, el 186 que expliqué del Código Procesal y Mercantil, hasta les asignan un valor probatorio, que en caso de incumplimiento o cualquier discusión, tiene un valor probatorio diferente a un documento simple, que se llama el documento de prueba tasada. 186, Código Procesal Civil Mercantil. Son los documentos autorizados por notario o funcionario público. Entonces, sí hay una gran diferencia entre un documento privado y un documento público. Pero qué bueno que lo hayas preguntado para que te haya quedado muy claro. Sí, porque las características sí coinciden con las de la clase, solo sí, pero recuérdate que la inscripción registral no solo es en Guatemala, casi en todo el sistema inmobiliario registral en todo el mundo para garantizar certeza y seguridad. Todo esto no se puede hacer en la compraventa de derechos posesorios. ¿Por qué? Un derecho posesorio no tiene una inscripción en el registro de propiedad porque no se ha llegado a convertir una situación de hecho en una situación de derecho denominada propiedad, que votar la titulación supletoria. Y aún así hay oposición. Después de haberlo poseído de forma pacífica, pública, continua, buena fe durante 10 años, a partir de la inscripción de ese auto judicial, todavía hay 10 años para que otra persona se pueda oponer, que tenga un igual o mejor derecho. A seguir estudiando, Néstor. Que tengas buena tarde. Buena tarde. Gracias. Y nos vemos hasta el día del examen. Doctor, buenas tardes, perdón. Buenas tardes, cuénteme. Es que tengo una duda con respecto a la definición de la permuta. Cuénteme. No me queda exactamente claro.
si la permuta es un antecedente histórico de la compraventa o la compraventa es un antecedente histórico de la permuta. Yo entiendo que es la ninguna permuta. de las dos. Ahí la permuta la cito como antecedente del propio contrato de permuta, cómo se originó en Roma, que era un trueque, pero es un antecedente histórico propiamente de la permuta, porque al final sí hay similitud entre los contratos, pero al ver su normativa, efectos son diferentes. ¿Verdad? Porque en la permuta lo que diferencia es que el precio lo constituye el propio bien dado en transferencia. Por eso es que lo vamos a estimar. Si usted y yo intercambiamos un vehículo por otro vehículo, los tenemos que estimar. Ya si hay una diferencial en precio de uno, entramos a una permuta por sobreprecio, no pagando más del 50% del precio del bien. Ese es el tema de la permuta. Se da con menos frecuencia ahora, Martina. La permuta es mucho más la compraventa, pero la tenemos que estudiar y conocer. Porque ya un cliente le dice permuta, pues dice usted qué extraño, ¿verdad? Pero es muy difícil que haya intereses recíprocos, un bien sobre una justipreciación similar, ¿verdad? Sin embargo, en el pasado era muy frecuente, ¿verdad? Los mercados ya no se pagaba con moneda, se pagaba a través de verduras, animales, etcétera, ¿verdad? Lo que sí tenemos claro es que excluimos de la permuta servicio profesional, por ejemplo. Donde se da mucho la permuta es en las aldeas, caseríos, y en algunos pueblos de nuestra Guatemala. Todavía. Sí, pero una gallina por, qué sé yo, otro bien de un valor similar, o que yo siembro frijol, tú siembras maíz, entonces vamos a intercambiar, yo te doy, o yo tengo leña a cambio del otro que tiene maíz, por ejemplo. Si se da en el interior, se da con más frecuencia. Principalmente en ese tipo de no, eso que está hablando Maite, Dios me libre. Maite, conecte no, eso es violatorio a todos los derechos humanos y no me voy sin hablar con Maite, eso, Dios me libre. Vamos, Maite, ¿dónde está Maite? Buenas tardes, doctor. Mire, aquí me va a dar ahorita un infarto. Yo tengo una mi hija y que me vengan a ofrecer 10 cabezas de ganado por llevarse a mi hija. Yo lo que sí sé en los departamentos es que cuando van a pedir la mano, llevan bebidas, comida, etcétera. Pero eso es para pedir la mano. Camellos. Mire lo que dice. Sí, eso, mire, Martina, eso sí se da en los países árabes. Y que si usted anda sin no me recuerdo el nombre, tapado el rostro, va a haber sanciones muy drásticas y todo, pero hoy a la luz de nuestros sistemas jurídicos, esto es violatorio a todo, pero tiene razón Maite, históricamente se daba. Gallinas cambiaban. Exactamente, y eso es algo todavía, en Guatemala no me va a creer, hay un término que se usa en el argot de hace muchos años en las aldeas, dice, me la robé. Sí. Y en esa costumbre de me la robé, olvídese lo que es robar en derecho penal. Le voy a decir qué significa en esas aldeas y pueblos que todavía algunos dicen me la robé. Significa que a través de una medida de facto o de hecho, se llevan a la chica suponiendo que va a tortear o va a traer agua al cántaro, al río, pasa el otro, ya sea a pie o a caballo, y obvio, ya se conocían antes, tampoco es una situación tan brusca, pero ese robar es llevársela a la casa, convivir con ella. Claro. Y después de haber convivido, va a la casa de los padres. Sí, con mi abuela sí pasó. ¿Ya vio? La paterna se la llevó mi abuelo y ya tiempo después de que tuvieron 4 hijos o algo así, se casaron ya con el permiso. Pero cuando se la llevaron, ya eran novios o conocidos, también no es de que... Sí, se conocieron en una fiesta, dice. Se conocieron y a él le gustó y a los días la fue a traer. Pero lo que usted me puso ahí sí generó, alteró las redes sociales, usted. Pero sí, hay ejemplos, pues, y en otros países. Mire todo lo que están escribiendo, que si ya la devolvieron. Y no. Bueno, eso no vamos a preguntar en el examen. Cuénteme, Martina. Tengo una petición. Dígame. Haciendo valer mi derecho de petición. Usted dice si se puede o no. Es que usted graba todas las clases. ¿Qué tan factible es que nos proporcione las clases a través de Classroom? No es posible porque no es posible, no las tengo ordenadas. Solo las grabo y se suben a la nube.
Entonces, porque la obligación del docente es dar, ya sea una clase sincrónica y grabarla, o bien darla presencial, pero ya asumir todo ese tipo de obligaciones ya es asumir un trabajo totalmente adicional, una u otra, pero ya todo realmente sí es un tiempo muy grande, el cual no está dentro del contrato ni es remunerado por la universidad. De acuerdo, gracias de todos modos. Pasen buena tarde. Feliz Hasta tarde. luego y éxitos en el examen. Feliz tarde, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.